Amén. Voy a visitar 3 voluntarios y estos 3 voluntarios van a leer conmigo o nos van a leer a la iglesia. Todos los pequeñitos pueden pasar, por el resto nos quedamos. 3 voluntarios, a ver, un voluntario de este lado, un voluntario de este lado, de esta sección de las sillas que quiera leer una porción de la Biblia, no se peleen, a ver. Madre va a ser la voluntaria. Entonces, mañana vas a leer el libro de Juan, capítulo 5, versículos 5 al 9. El libro de Juan, capítulo 5, versículos 5 al 9. A ver, un voluntario de esta sección, a mi mano derecha, a ver quién, no se peleen tampoco. El hermano José. Hermano José, vas a leer un libro de Marcos, capítulo 5, versículos 24 al 34. Marcos, capítulo 5, versículos 24 al 34. Y pues una persona aquí en esta sección del medio, a ver, no se peleen también, por una persona que quiera, Joan nos lee al final Lucas capítulo 5, versículos 1 al 10. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 10. A ver, una vez más, Madeline nos va a leer en esta sección primero Juan capítulo 5, versículos 5 al 9. Después nos va a leer el hermano José en esta sección, libro de Marcos capítulo 5, versículos 24 al 34. Y después al final Joan nos leerá el libro de Lucas capítulo 5 del 1 al 10. Entonces, todos los que tienen su Biblia, agarren sus Biblias, porque aunque usted no va a estar leyendo en voz alta, es importante que usted nos siga. Cierre su Facebook, eso ya debería estar cerrado, cierre su YouTube, cierre todo, agarre sus Biblias, y si no trajo Biblia, no se preocupe, aquí le proveemos todo. Mire la Biblia ahí el frente suyo. Idealmente sería bueno que usted tenga su propia Biblia, pero si no tiene su Biblia, ahí está enfrente suyo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están agradecidos por estar en este lugar? Amén. Estamos ahorita celebrando, bueno, nosotros no, pero los judíos, los panes sin levadura, y vamos a continuar hablando de la palabra del Señor. Vamos a ver qué Dios nos trajo. Entonces, vamos a escuchar entonces primero a Madeline. Madeline va a leernos entonces todos Juan capítulo 5, versículos 5 al 9. Puedes comenzar, Madeline. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Ok, yo creo que yo sé que hay muchos detalles, pero solo se recuerde el tiempo, la duración. ¿Cuánto tiempo duró este hombre enfermo? 38 años, 38 años. Hay personas aquí, hay personas que tenemos menos edad entera que eso, 38 años. Entonces ya nos leyeron, muchas gracias, man. Ahora tenemos a José, y José nos va a leer el libro Marcos, capítulo 5, 24, 34. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron:
ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ¿cuánto tiempo duró enferma esta mujer? 12 años. También yo creo que hay personas aquí que tienen menos de 12 años de edad, 12 años enferma. Y por último, Joan termina la tercera lectura, Lucas 5, versículos 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar dentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y bueno, en este lugar no nos dio una fecha exacta, pero sí nos dice que toda la vida. Entonces, estamos viendo tres diferentes relatos históricos. A ver, que está a tu lado, histórico. No son fábulas, no son mitos, no son leyendas. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Es importante que entendamos esto. Las escrituras, especialmente los evangelios, son narraciones de cosas que sucedieron. Entonces leímos en la primera, o por lo menos Madra nos leyó en la primera sección, Juan capítulo 5, acerca de este hombre que tenía 38 años, lisiado los pies, no podía caminar, estaba en un estanque porque solía suceder que de vez en cuando venía un ángel, tocaba las aguas, el primero que se echaba a las aguas que habían sido estremecidas por un ángel, por la mano de Dios, quedaba sano. 38 años quiso, pero no pudo. Inclusive cuando Jesús le pregunta ¿quiere ser sano? Que eso nos revela un poquito del estado interno de este paralítico. Le pregunta ¿quieres ser sano? Él en vez de responderle en lo afirmativo se queja y le dice, yo cada vez que se mueven las aguas trato de entrar, pero de repente viene alguien que de repente lo único que tiene es, no sé, vamos a ver, la mano tiene seca, entonces obviamente los pies los tiene más ligeros y se mete antes que yo y no puedo ser sano. 38 años enfermo, 38 años era su estado de enfermedad, 38 años era su estado de pobreza, era lo único que conocía, se había acostumbrado a este estado de enfermedad que a su vez le trajo pobreza en todo el sentido de la palabra. Tanto así que por eso es que Jesús pregunta, hace esa clase de pregunta. Es casi como una ofensa preguntarle a una persona que está paralítico qué es lo que quieres, ¿verdad? Es casi como una cachetada, pero es que este hombre ya tenía 38 años y se había acostumbrado. Es importante que entendamos qué es la lección que nos está enseñando allí. Y la lección que nos está enseñando ahí es básicamente la siguiente. Nosotros vamos a pasar por tiempos en valles en esta vida. En esta vida, por tiempo, vamos a pasar momentos muy amargos. Yo quiero que usted sepa una cosa. No se habitúe a eso, no se acostumbre a ello. Eso es provisional. ¿Están escuchando? Ok, vuelvo a repetir eso. Van a haber momentos bien desesperantes en esta vida. Van a haber momentos de gran crisis en esta vida.
Y la crisis puede venir de mil maneras. En este caso vemos que la raíz es una raíz de enfermedad, de salud. Hay una crisis de salud y esta crisis de salud por 38 años destina a este hombre. Y me imagino que ya este hombre se había resignado dentro de sí mismo. Este hombre ya había hecho paz de que este era el resto de su vida, era el estilo de vida que él iba a tener que vivir. Pero quiero que usted sepa una cosa, ese ángel, el que lo manda, se llama Jesús. Y hay alguien mayor que él en este lugar y en tu vida. Entonces, tú vas a pasar momentos de crisis, pero yo quiero que ustedes entiendan que ese momento de crisis no es el que va a determinar el resto de tu vida, sino que ese momento de crisis sencillamente va a revelar cosas que hay en tu corazón y en tu alma. Lo vemos en ese caso porque ese hombre era un hombre malo, era un hombre chismoso, era un hombre hablador, era un hombre malagradecido. ¿Y cómo sabemos que este hombre era malagradecido y chismoso? Porque después de que es sanado, el Sanedrín lo cuestiona porque es un día de sábado y la ley del Sanedrín decía que el día sábado no se podía trabajar y obviamente sanar a un enfermo era practicar medicina. Y entonces él lo cuestiona y le dijeron, ¿quién te sanó? Y entonces él comienza a acusar un hombre, no le conozco su nombre, pero él me sanó. Y dice, ¿y por qué llevas el lecho andando? Porque Jesús le dice, anda con tu lecho, ¿verdad? Camina con tu lecho para testimonio a los demás. Pero, y él comienza a echarle la culpa a Jesús. No, él fue el que me mandó a cargar el lecho. Jesús después se topa con este caballero y le dice, hey, no peques más porque si no una mayor enfermedad vendrá sobre tu vida. Eso está en el capítulo 5 del libro de Juan. Entonces, la crisis en nuestras vidas, Dios las usa para revelarnos qué es lo que está mal en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Quizás aquí les estoy hablando a gente que no ha pasado crisis. ¿Cuántos aquí han pasado serias crisis en sus vidas? Levanten la mano que han pasado serias crisis. Pueden ser diferentes tipos, económicas, emocionales, familiares, ministeriales. Esas crisis sacan a la superficie, sacan a la luz lo que está escondido en el corazón tuyo. Entonces, yo quiero que tú entiendas, ese es el propósito de esa crisis. Si tú ahorita estás pasando una crisis, sea de enfermedad, sea la cual sea, dile al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú me estás revelando en mi corazón? Cuando dicen al Señor, ¿qué es lo que está mal en mi vida? Nótese que esa es completamente la reacción opuesta a la que comúnmente el hombre toma en crisis. Normalmente la reacción común, el instinto humano, cuando pasamos una crisis, es tratar de buscar a quién culpar, ¿verdad? ¿Sí o no? Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y llegaron al desierto de Sin y dice que no había nada que comer, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Se quejó y le dijo a Moisés, ¿por qué nos has traído aquí para matarnos de hambre? Mejor nos hubiéramos muerto en Egipto, allá por lo menos teníamos sepultura y teníamos tumbas y teníamos estas cosas. Y entonces ellos estaban buscando culpables, ellos estaban buscando a quién acusar. Y normalmente esa es la reacción natural, que cuando pasamos una crisis, ya sea económica, emocional, familiar o ministerial, tratamos de buscar a quién culpar. Pero independiente de quién sea el culpable, la crisis Dios las usa para sacar afuera lo que hay en tu vida. ¿Me están entendiendo? Yo no estoy diciendo que es tu culpa. Yo lo que estoy diciendo es que Dios usa la crisis para sacar lo que está ahí escondido en tu corazón. Dios, yo no sabía que esto había en mi alma. Dios, yo no sabía que yo todavía tenía que lidiar con esto. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, a mí, ¿quién quita? Yo no sé porque no lo puedo agregar, pero ¿quién quita? Pero esos 2 años que José estuvo en la prisión, porque fue falsamente acusado, de repente Dios estaba puliendo su actitud, su carácter, porque sabemos que José, cuando tenía temprana edad de 15 y 16 años, le gustaba, ¿cómo se dice? Iba a usar una palabra, pero de la calle, tico, le gustaba, boast, le gustaba, ¿cómo se dice cuando usted tiene algo, usted quiere revelárselo a medio mundo? ¿Ah? Presumir, gracias, esa es la palabra. Él le gusta presumir, a José le gustaba presumir. Por ejemplo, cuando el papá le da la túnica, ¿qué es lo primero que hace José? Le va a decir, ¿verdad? Le pone sal a la llaga. Y ya están enojados y José ahí pequeño, mire, ¿verdad?
Cuando se portan mal, ¿qué es lo que hace José? Va a ir, ¿verdad? Ya. Cuando tiene los sueños, ¿qué hace José? En vez de decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad, ¿qué es lo primero que hace? Lo que no deberías hacer con tus sueños. No le digas a nadie, porque después te los matan. ¿Y quién quita? Y de repente esos 2 años de crisis, cuando él estaba haciendo falsamente o en la misma cisterna, Dios estaba trabajando con su carácter para que cuando Dios lo iba a promocionar donde realmente lo quería, él estaba pulido adentro. ¿Me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, Dios usa la crisis para revelar qué es lo que está mal, no con el mundo, contigo. ¿Qué es lo que hay que pulir en tu carácter? ¿Qué es lo que hay que pulir en tu personalidad? De repente todavía estás lidiando con celos. De repente tú ya estás lidiando con envidia, de repente tú ya estás lidiando con pleitos, con disensión, con orgullo, etc. Y Dios usa eso. Pero lo bueno de eso es de que todo tiene su tiempo, todo tiene su comienzo y su final. Y Jesús a su debida hora va a llegar a tu vida. Entonces, eso es lo primero. Nos brincamos a la segunda crisis, que eso se encontraba en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 24 al 34. Dios también usa la crisis para ejercitar nuestra fe. ¿Ustedes dicen amén? Entonces, ya les dije, Dios usa la crisis número 1 para revelar qué es lo que está mal. ¿Ustedes dicen amén? Segundo, Dios usa la crisis para desarrollar y ejercitar en nosotros la fe. Dice que esta mujer, asumo que esta mujer era una mujer de alta clase. Asumo eso. Se los digo varias razones por qué. Número 1, porque no menciona a su marido. Y es decir, que esta es una mujer muy independiente, y eso en el mundo antiguo grecorromano era muy raro. No solo eso, tenía suficientes recursos para buscar a un médico. Ahora, nosotros aquí en el estado de Nueva York, obviamente en el estado de Nueva York, aquí hay algo que el mismo estado provee para los muchachos menores de, no sé si de 21, 18, no sé cuál es la edad, pero aquí básicamente, si usted es menor de cierta edad, le dan seguro médico gratis, ¿sí o no? Y si usted es una persona con papeles y es muy pobre, hay cierto rango, también el Estado le provee un seguro médico gratis, y es un seguro estatal, es decir, cubre todo. Entonces, si usted se enferma, básicamente, por lo menos en ese sentido, no se tiene que preocupar. Esto no es la realidad en la mayoría de las civilizaciones. La realidad, incluyendo hoy en día, pero aún más en el mundo antiguo, era si usted no tenía dinero, usted no tenía acceso a salud, usted no tenía acceso al cuidado de salud. ¿Me están entendiendo? Usted realmente tenía que acudir a remedios caseros, ¿verdad? O a cosas que al abuelo, si lo han dicho, es decir, a puros remedios de la calle, porque contratar a un médico era muy costoso. En el mundo antiguo solo la clase noble, la clase alta, tenía acceso a los médicos. Y la palabra de Dios nos dice que por 12 años esta mujer, ¿qué pasó con ella? Gastó todo lo que tenía en ¿quiénes? En médicos. Es decir, era una mujer rica, era una mujer con dinero, era una mujer adinerada, era una mujer de alta clase, era una mujer, normalmente la Biblia siempre asocia a las mujeres con el marido, esposa de tal. No se habla de esta mujer de ese término, es decir, una mujer de alta clase, es tan digna que la menciona solo por ella, por sí sola. Y dice que tenía suficiente dinero y que por 12 años gastó todo lo que tenía, gastó su dinero, todo lo que tenía, lo gastó en médicos. ¿Y qué es lo que pasó con su crisis de enfermedad? Solo se agravaba, solo se empeoraba. Hasta que obviamente escuchó de un tal Jesús de Galilea, ¿se acuerdan? Y dice esta mujer que si tan solo tocar el borde de su manto, ¿seré qué? Sana. ¿Cuántos dicen la verdad, Señor? ¿Qué estaba haciendo Dios por medio de esa crisis? Ejercitando la fe de esta mujer. ¿Cuántos dicen la verdad, Señor? La segunda cosa que Dios hace con las crisis en nuestras vidas es ejercitar nuestra fe. Y siento decírselos, no para ofender, no para hacerlos sentir mal a ninguno aquí, pero siento que algunos de ustedes todavía no es capaz de salir de su presente crisis. Porque todavía no hemos desarrollado suficiente fe. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Esto de fe es más que sencillamente de creer. Esto de fe
realmente la palabra en griego es pistis. Y lo que da a entender, hay otra también palabra, pero lo que nos da a entender esta palabra de fe, porque a veces se mal traduce, lo que nos da a entender no es solo fe en el sentido de creer, pero es fe en el sentido de ser fiel. Fe en el griego se puede traducir como creer, como fe, como confianza, pero también se puede traducir como fidelidad. Dile que está a tu lado, Dios busca fidelidad. ¿Cuánto dicen? Ahora, esta mujer nos está enseñando, o esta lección nos está enseñando acerca de la importancia de que en medio de la crisis necesitamos ser fieles. Porque esta mujer dice, si tan solo tocare ¿qué? Ahora, para los que saben un poquito de cultura hebrea, saben que el talit, que es ustedes saben esos prayer shawls, son mantos de oración. Al final hay ¿cómo se dice? Todo esto lo leo, es el problema cuando uno estudia inglés, no sabe cómo traducir. Hay nudos al final. Hay nudos al final. ¿Cuántos nudos hay al final? A ver, tienen que ser precisos. Si es kosher, tiene que ser preciso. A ver, alguien ahí, ¿en cuántos nudos hay? A ver, dígame un nombre, hermano. No, mucho más que 3, a ver. ¿Cuánto dijo? No, mucho más. Ok, ¿cuántos mandamientos hay en la Biblia? No, esos son los 10 mandamientos. Yo ya se los he enseñado muchas veces, no me desanimen, hermano. ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? No, 613. Yo ya se los he dicho muchas veces. 613. ¿Sabe cuántos nudos tienen que estar al borde de esa túnica? 613, porque cada uno representa ¿qué? Un mandamiento de la ley de Dios. ¿Y qué es lo que hizo esta mujer? Si tan solo ¿qué? Los nudos. Entonces, lo que nos está enseñando esta lección no es solo fe de creer. Tú crees, bien, los demonios también. Y yo creo que a veces hasta los demonios creen más que tú, porque por lo menos ellos, la creencia les produce ¿qué? Nosotros creemos y ni siquiera no temblamos, brincamos y eso estamos en pecado. No debe ser así, pero a veces es la realidad, no todas las veces. Pero dice, la fe es más que creer, la fe es fidelidad. Esta mujer dice, si tan solo agarro, me acojo, me hace de ese borde donde están esos nudos que representan la ley de Dios, de Jehová. ¿Qué es lo que nos está enseñando ahí la lección? De que en la crisis tú tienes que desarrollar ¿qué? Fe. ¿Y cuál tipo de fe? La fidelidad a Dios y a su palabra. Apegarte a sus estatutos, a sus ordenanzas. Y allí hay sanidad. ¿Cuánto dicen en el Señor? Allí va a haber, ahí está la solución que tú necesitas. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que son esos mismos 613 mandamientos, que hay algunos que prohíben que una mujer que está con flujo de sangre no toque a ningún hombre, porque ella está ritualmente, técnicamente, delante de los ojos de los religiosos, ella es impura. Dile que está a tu lado, el pecado te hace impuro. Todo esto es una lección de fe. ¿Cuánto me están entendiendo? Ella está impura, ¿y qué es lo que hace? La hace inmunda, impura. El pecado. Pero ¿qué es lo que la va a sanar? La ley de Dios. Entonces, ¿ven cómo se expande el horizonte? Porque normalmente, ¿cómo es que nos lo predican esto? Si solo crees, si tú solo crees, solo declaras, solo crees, solo declaras. No, la lección es, vive por su palabra. Sé fiel y obediente a su palabra. Tú no puedes decir, yo tengo fe, pero vives en pecado. Es preferible no decir o emitir una sola palabra y vivir en sus mandamientos. ¿Verdad que sí?
Esa es la clase de divinidad que Dios busca. Y es en la crisis donde Dios desarrolla esto en nuestras vidas. Es en la crisis y en la pobreza, en la necesidad, donde Dios desarrolla esto en nuestras vidas. Pero como se los dije en la primera historia, se los vuelvo a repetir aquí. No se acostumbre a ese estado de crisis. ¿Cuántos dicen amén? No se acostumbre a ese estado de crisis. Entonces, Dios usa la crisis, Juan capítulo 5, para revelar qué es lo que está mal en nuestras vidas. Dios usa la crisis número 2 en Marcos capítulo 5 para desarrollar nuestra fidelidad a Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Y por último, Lucas capítulo 5. Esta es quizás la que más me fascina. Dios usa la crisis para revelarnos cuál es nuestra asignación. Dios usa la crisis para revelarnos a qué Él nos ha llamado. ¿Puedo repetir eso? Dios usa la crisis para revelarte cuáles son los llamamientos y los dones. Este hombre, Pedro, quizá ya no se acuerdan de la última historia que leímos, ¿verdad? Lucas capítulo 5, donde dice que el apóstol Pedro, no le llamemos apóstol, porque a veces cuando le llamamos apóstol, nos imaginamos estas personas con largas barbas y así como con una, como lo pinta, ¿verdad? Con una halo. No. Este era un simple pescador. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Pedro es como conmocionado por este toque, por este encuentro con Jesús. Tanto que dice que cuando él es conmocionado, cuando él ve lo que acaba de suceder, Jesús le dice, boga mar adentro y tira la red de nuevo. Él está un poquito escéptico, incrédulo. Él dice, pero mira, toda la noche hemos estado pescando. Pero él lo hace. Y cuando él ve la cantidad de peces, esto lo conmociona tanto que viene al maestro, se arrodilla, le dice, apártate de mí, no soy digno de ti, soy pecador. Y Jesús le dice, desde aquí en adelante serás ¿qué? Pescador de hombres. Ahora, en el tiempo antiguo y hasta el día de hoy es igual, pero más en el tiempo antiguo, la razón por la cual esto causó tanto impacto en la vida de Pedro era porque en el mundo en el cual Pedro creció, normalmente la manera que usted hacía un nombre para su persona, la manera que usted se destacaba entre sus colegas, la manera que usted avanzaba en esta vida y dejaba realmente un buen legado, una buena reputación, tanto de su nombre, de su casa, de su familia, en el contexto de los judíos aquí, en esta parte de este rincón del mundo en Judea, era que usted tenía que demostrar tremenda habilidad intelectual. ¿Por qué? Porque los rabinos en ese entonces eran como esta clase élite, que ellos básicamente agarraban solo los varones, no se prohibían las mujeres, pero agarraban todos los varones de una aldea, y por los primeros, dependiendo del contexto, pero los primeros 10 a 12 años, normalmente son 12 o 13 años, los instruían a todos, pero solo los más brillantes. Al final de esos años, el rabino le decía, ok, tú eres mi discípulo, puedes continuar. El maestro, si sentí, digamos, de un grupo de 13 muchachos, jovencitos, a ver, un muchacho de 5 años, 6 años, ¿quiénes son aquí en la iglesia? ¿Quiénes son? ¿Ah? ¿Quién? Menciónenle, a ver. Diego, Mateo, ¿qué más? Joshua, el mío, ¿verdad? ¿Y qué más? Wow, hasta eso se les olvidó. Bueno, imagínense que yo soy el rabino de esta ciudad, soy el único rabino, ¿verdad? Yo tengo mi propia universidad, yo tengo mi propio, básicamente como una institución académica. No solo eso, sino que si usted quiere llegar un día a un puesto de política o alto, un rango de gobernador, usted quiere ser algo en la política, usted quiere ser una persona importante en esta vida. Si usted quiere ser una importante por su vida, usted tiene que pasar por medio de mí. Y entonces usted todos los días me manda el chiquillo y dice, y entonces después a los 12 años llega el tiempo y yo de esos 30 digo, no, tú estás muy burro, vete. No, literalmente eso es lo que hacían. ¿Saben cómo es que le decían?
Tu trabajo es el trabajo tu oficio es el oficio de tu padre, así le decía. Entonces, si el papá era carpintero, lo tuyo no es estudiar libros, vete a la carpintería. ¿Sí o no? Acuérdense que en este mundo más del 98% no sabía leer y escribir. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Y entonces, esta es la única. Es como los padres aquí. ¿Qué es lo que todo padre sueña hacer cuando su hijo, después de la high school, qué es lo que todo padre sueña hacer? Aquí en Estados Unidos. Dios mío, hoy sí necesitaban una cachetada en vez de abrazo necesitaba el hermano. ¿Qué es lo que sueña todo padre hacer con su hijo aquí después de la high school? ¿Mandarlo a dónde? Y entre mejor. Es diferente decir, mi hijo fue al RCC, que mi hijo fue a Harvard. ¿Sí? ¿Es diferente, sí o no? Claro. Mire, hermano, mire, usted dice, no, yo soy cristiano, yo soy humilde, pero si su hijo va a Harvard, todo Spring Valley. Manda a hacer esos rótulos como mi mamá. Mi hijo entró a Harvard. Es un orgullo hispano. Y esa era la realidad, esa es la única manera de avanzar en la vida. Los rabinos tenían mucho poder. Y sabemos que Pedro no era un Pablo. No me entendieron. ¿Quién era Pablo? ¿Pablo era qué? Era un cerebro con 2 pies. Pablo era un cerebro básicamente. Él pudo haber nacido solo cerebro y 2 pies para que lo anden por todos lados. Y una boca por cada. Pablo era tan inteligente que el más famoso rabino de todo el mundo antiguo. Si usted habla con un judío hasta el día de hoy, citan a ese rabino. Los que no creen en Jesús todavía lo citan. ¿Quién era ese rabino? Gamaliel. Ese agarró a Pablito Jr. Le digo, tú eres una mente brillante, vente para acá. ¿A ti dicen amén? Le pido a Dios que todos sus hijos sean así, un Pablo, ¿verdad? Pero van a ver algunos Pedros. Pero le doy gracias a Pedro, a Dios por Pedros. Porque sobre esta roca. Y Jesús no le dijo eso a Pablo. Cada quien tiene su gloria en el reino de los cielos. Y a veces los postreros se dan. Y ese era Pedro. Era el último. Su compañero se sacaba un 90, su otro compañero un 95, un 70. ¿Y Pedro? Como nosotros decimos, pifiaba. Y entonces cuando llegó el día de saber cuál era, si continuaba Pedro en su carrera académica, política, social, económica, a la grandeza, ¿qué le dijo su rabino cuando tenía 11, 10 años? ¿Qué le dijo Pedro? Tu oficio es lo que hace tu padre, a eso fuiste llamado. Ve a pescar peces. Pero trote. Qué lindo que Jesús se topa con nosotros. ¿Lo dicen amén, Dios? Ese va todo triste, seguro ese día fue, Dios mío, Pedro le dijo, papi, ¿y cómo encuentra este tal rabino llamado Yeshua? Un rabino, es un rabino. ¿Cómo lo encuentra Pedro? Trabajando. Qué lindo cuando dicen al Señor. Y esa es la lección allí. Esa es la lección, eso es lo que nos está enseñando el Señor. Pedro se siente alienado, se siente marginado, se siente como que es y sabemos que Pedro no era muy brillante por 2 razones. Sabemos que Pedro no era muy brillante por 2 razones. Número 1, porque en su carta, las únicas 2 cartas que están registradas en su carta, dice que lo que escribe Pablo es difícil de entender. No le escribe,
alguien me puede encontrar la cita, yo sé que está en una de esas dos cartas, pero dice que lo que escribe Pablo, así literalmente lo dice, lo que escribe Pablo es difícil de entender. Tan difícil de entender que en Gálatas, Pedro y Pablo se pelean. Hasta las mejores familias. Se pelean. Entonces sabemos que Pedro no era muy brillante. También la otra razón por la cual sabemos que Pedro no era muy brillante es porque cuando él se predica ese tremendo sermón después del día cuando cae el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Segunda de Pedro 3:18. Lo puede leer, hermano Francisco, para que mire que no estoy inventando. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ok, perfecto. Entonces él reconoce que Pablo está en otra esfera. Está en otra esfera. Él reconoce eso. Pero la segunda razón por la cual sabemos que Pedro no era muy brillante, o por lo menos a la vista de la mayoría, fue que después de que él se predique, ¿cuántos se convierten? ¿Se acuerdan? 5,000, si no me equivoco. Ya estoy cambiando los números, no sé si son 3,000 o 5,000, pero dice que lo agarran los sanedrines, los gobernantes, seguro sus colegas que sí continuaron la carrera, y dicen, ¿y estos hombres cómo los llamaron? Del vulgo y sin letras. ¿Pedro era de qué? Del vulgo y sin letras. Era un hombre iletrado. Era un hombre, como digo, que su carrera fue cortada a la mitad del camino porque sencillamente no demostró lo que tenía que demostrar. Cuando Jesús llega, un rabino, y no solo cualquier rabino, acuérdense que en este tiempo la multitud están siguiendo a Jesús. Este es el rabino del día, este es el que está a la moda, este es el que todo el mundo quiere la fotografía, todo el mundo quiere tomarse una selfie con Jesús en este momento. Todavía no ha llegado la hora de él comenzar a aplicar duro y así, o ahora sí volverse su enemigo. Esto es apenas el inicio, la gente lo está siguiendo, gente de Samaria, de otras naciones están llegando, todo el mundo está sabiendo lo que hace Jesús. Pedro nunca se hubiera imaginado que Jesús hubiera llegado a su barca. Pero Jesús llega a su barca. Y después de que él hace eso, después de ese increíble milagro, ¿qué es lo que le dice Jesús a Pedro? De hoy en adelante ya no más serás pescador de peces, sino que ahora serás ¿qué? Pescador de hombres. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que Dios va a usar tu contexto, tu mundo, tu talento y tus habilidades, cuales sean que sean, para que por medio de ello tú puedas ser un pregonero del Evangelio de Jesús. ¿Cuánto dice el Señor? Así como tú eres, así quien tú eres, ya seas un pescador, ya seas un carpintero como el mismo Jesús, sea lo que seas, Dios va a usar esa experiencia, esos contactos, esas relaciones, todo lo que tú construiste para que por medio de ello tú puedas llevar el Evangelio a tu propio mundo. Y eso es lo que Dios hace en medio de nuestras crisis. Ahora, lo más increíble de todo esto es de que dice que la noche anterior no había pescado nada. Y eso es lo que me revela a mí. Es de que nuestros días antes de Jesús son así, son infértiles, son secas. Pero el momento que Jesús viene le da sentido, le da significancia eterna. ¿Cuánto dicen en el Señor? Estas tres historias quise traérselas hoy a ustedes. Mi amado pueblo, gente que amo, gente que quiero, porque a veces nosotros estamos como estas personas, estamos como en el caso número 1, el paralítico, estamos como en el caso de aquella mujer, el flujo de sangre, y estamos como en el caso de Pedro. Nos hemos habituado a lo que ya conocemos por mucho tiempo y pensamos que este es el resto de nuestras vidas, pensamos que este es el destino que Dios tiene para nosotros. Pero yo quiero que ustedes entiendan, hoy usted tiene que entender de que lo que usted ha vivido hasta el día de hoy es solo sencillamente una preparación para algo mayor que va a venir mañana. Usted tiene que creerlo. Y resalto y traigo a su atención las fechas o las duraciones. En el caso número 1, 38 años. En el caso número 2, 12 años. Y en el caso número 3, toda una vida.
Ya el hombre me imagino que tenía por lo menos sus 30 años de edad, por ahí. Pero el tiempo para Dios, a Dios no le afana el tiempo. A Dios no le afana si has desperdiciado, entre comillas, porque no hay desperdicios en la eternidad de Dios. Dios usa nuestro tiempo de anonimato. Dios usa nuestro tiempo cuando peleamos contra el oso y el león para después llevarnos con Goliat. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? No hay desperdicio. Dile que está todo, no hay desperdicio con Dios. Dile, ese dinero que perdiste, dile, no lo perdiste. ¿Cuánto dice amén? Dile, esos años que desperdiciaste, dile. No los desperdiciaste. Dios los va a sacar y va a poner a uso tu vida, tus experiencias. Pero hoy tú te tienes que levantar en fe y en obediencia y creerle al que te llama. Sí, porque la fe es eso. Yo sé que, no sé, fue Peter, ¿verdad? Que dijo algo de dinamita, ¿verdad? Dinamita. Palabra poder, porque Dios nos ha dado un espíritu ¿de qué? De cobardía, sino no nos ha dado uno de cobardía, sino que nos ha dado uno de qué? Dinamis. Esa es la palabra en griego, dinamis. Tiene que estar Dios ha puesto en ti, dile, dinamita. De ahí viene la palabra dinamita, dinamis. Griego, dinamis significa poder. Dios ha puesto en ti un espíritu de dinamis, un espíritu de qué? De poder. De amor y de dominio propio. Toma control de tu destino en el poder que Dios te da. Y por eso Jesús le pregunta en la primera ocasión, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres ser sano? A muchos de ustedes ya se acostumbraron a la manera que están viviendo. Pero Dios te pregunta hoy, por medio de su palabra, ¿quieres un cambio radical en tu vida? Solo 2 aménes. ¿Quieres una nueva dimensión de poder, de manifestación de su gloria en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tu hogar? Créelo. Recíbelo. Ahora, vive en eso. Y termino con esta bella historia. Entrando Jesús en Capernaum, solo escúcheme, vino a él un centurión. Diga conmigo centurión. Diga conmigo centurión. ¿Qué es un centurión? ¿Un qué? Es un soldado romano, pero que tiene bajo él ¿qué? 100 soldados más. Es un líder de 100 soldados. Es un soldado que ya por medio de experiencia y rango y prestigio agarró un puesto de liderazgo. Y entonces bajo él tiene ¿a cuántos soldados? 100 soldados. Es un centurión. Vino a él un centurión, a Jesús, rogándole. Diga conmigo, hay que rogar. Dile que está a tu lado, es tiempo de rogar. Diga conmigo, es tiempo de rogar. Yo esta semana les estaba hablando, primero a los hombres les hablé el miércoles y ayer le hablé a los que van a participar en el plan y ahora se lo digo a toda la iglesia. Es tiempo de rogar por un cambio. ¿Y qué es el rogar? Es orar. Es orar. No es Dios, gracias por estos alimentos, los bendecimos, amén. Y entonces te pregunto, ¿ya oraste? Sí, oré antes de la comida. No es Dios, gracias por este día. Y bueno, ayúdanos a entrar en paz, guárdanos en la noche, amén. Eso no es orar, no, estoy hablando de rogar, de suplicar, de decirle a Dios, Dios, yo no voy a dejar de rogar hasta que vea el cambio que yo quiero ver en mi vida. Voy a ser obstinado espiritualmente hablando. ¿Cómo es que hizo Jacob cuando estaba en Peniel? El ángel dijo, hey, ya son las 5 de la mañana, ya el sol va a ¿qué? Déjame ir, tengo muchos quehaceres que hacer. ¿Y qué dijo Jacob? No, lo tuyo y lo nuestro no ha acabado. Tú no te vas a ningún lado hasta que me bendigas. ¿Cuántos tienen esa clase de fe? No se acostumbre a lo que ha vivido hasta el día de hoy. Dios tiene algo mejor. Gracias, Señor. Amén. Hay que rogar, dice rogándole, le dice ese hombre, Señor, mi criado está postrado en mi casa paralítico, uno de sus súbditos, gravemente atormentado, no sabemos si es enfermo o endemoniado.
Y Jesús le dijo, yo iré y ¿qué? Les sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Esa es la misma actitud que vemos en Pedro. ¿Qué le dice Pedro a Jesús? Apártate de mí, que soy ¿qué? En la crisis nos damos cuenta que es lo que está mal en nuestras vidas. Y que eso es lo que produce en nuestras vidas. Arrepentimiento. Y después del arrepentimiento eso produce un cambio de vida, como la mujer de flujo de sangre, que antes estábamos acostumbrados al pecado, pero ahora echamos manos de la palabra de Dios. Y después de eso es cuando viene el cambio a la vida y todo Dios le da sentido a nuestras vidas. Pero eso es un proceso. Sigue diciendo, dice, no soy digno de ti. Y eso es bien importante que nosotros entendamos esto y esto no se los puedo hacer sentir, esto es algo que viene del Espíritu. Usted necesita sentir la desesperación en su vida, que si Jesús no está presente en su vida, usted es nada. Usted no puede tener un sentido de que, bueno, si Jesús no me apoya ahí, yo trabajo. Usted no puede sentir como, bueno, si Él no me escucha ahí, yo la hago como la hago. Si tengo que trabajar 3 trabajos para sacar adelante mi sueño, yo la hago. Tú sin Jesús eres un don nadie. Tú necesitas a Jesús en tu vida. Y cuando digo que tú necesitas a Jesús en tu vida, lo que estamos diciendo es que tú necesitas ver su palabra en su vida. Tú necesitas escucharlo. Tú necesitas estar en intimidad con Él todos los días. Dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahí está la clave, Cuando llenamos nuestro hogar de la palabra del Señor, lo que tiene que producirse, se va a producir. Pero mientras nuestra casa esté vacía de la palabra de Dios, si en nuestra casa lo único que se escucha es un televisor